Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos a entrar al mundo del misterio aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Nuestro teléfono 900-137-137 por si quieren preguntar. Y no olviden que mañana tenemos una segunda cita, de 2 a 4 también, una hora antes en Canarias, y nos vamos a hablar, entre otras cosas, de casas encantadas. Les vamos a dar ejemplos de casas encantadas y les vamos a mostrar algunos de los fenómenos que ocurren en ellas. Y además hablaremos de unas supuestas ruinas que dicen que encontraron en la Luna. Todo eso mañana en la segunda cita del Espacio en Blanco. Y seguimos con este tema que estábamos hablando. No nos van a dejar, Jesús, el hablar de las fiestas. Tengo que preguntarte algunas cosas que se han quedado colgadas. Me dicen, pregunta un oyente, si había o hay en este momento algún historiador que esté transformando, revolucionando el mundo de la historia, el concepto que tenemos de la historia, que esté sacando datos nuevos, como ha podido ser otro revolucionario en el mundo de la ciencia, Einstein, por ejemplo. A nivel de historia, hombre, siempre ha habido grandes historiadores que han revolucionado mucho, ¿no? Por lo menos el concepto que tenemos de analizar la historia. Estaba desde Oswald Spengler, ¿no? Por ejemplo, con la decadencia de Occidente, que dio una visión un poco de todo lo que era la historia, incluso vaticinó cuáles iban a ser las siguientes guerras mundiales, acertó en la segunda, porque decía que cada generación tenía que haber una guerra, falló en la tercera, por suerte, porque no se dieron las premisas. Pero luego está Fukuyama, por ejemplo, o está Toynbee, es decir, son grandes historiadores que han revolucionado un poco ese concepto de la historia a la hora de analizarlo desde una serie de puntos de vista muy sociológicos, ¿no? y sobre todo globales, holísticos. Así que no sé quién sería el mayor, porque ya sabes que después hay tendencias políticas, están los liberales, están los conservadores, en función de cómo quieras interpretar la historia. Pero desde luego sí que ha habido gente que ha partido de unas premisas que se han convertido en futurólogos, y no deja de ser curioso porque una historia bien elaborada o bien trabajada puedes anticipar los hechos que van a ocurrir un poco en el futuro. Es un poco lo que decía Jorge de Santayana, un historiador. Decía que aquellos pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Bueno, pues en ese sentido sí que ha habido historiadores que se han adelantado al futuro. Por eso estamos hablando de historia en este programa. Otra pregunta, dicen, si la Biblia, si la escritura surgió entre el Tigris y el Éufrates, preguntan si la Biblia fue el primer libro escrito. No, fue el primer libro publicado, es distinto. ¿Publicado? Publicado, ya sabes, por Gutenberg en el año 1445, en Maguncia, y es la Biblia de las 42 líneas, como se llamaba, ¿no? Escrito, me imagino que el oyente se está refiriendo exactamente si es el primer libro como tal, como entendido como libro, del que tenemos constancia. No, habría incluso otros anteriores, porque de hecho la Biblia es un libro de libros. Es decir, no es un libro compacto como tal, son libros que se han ido acumulando a lo largo de la historia, y no siempre la Biblia ha tenido los mismos libros, por ejemplo, que ahora tiene, ¿no? Del Antiguo Testamento no siempre han sido los mismos y del Nuevo Testamento tampoco. ¿Cuál sería el más antiguo? Pues no lo sé, hombre, así a bote pronto, pues posiblemente la epopeya de Gilgamesh, si estamos hablando de las tablillas sumerias, sería más antiguo, porque ya sabes, Miguel, que muchos de los acontecimientos, episodios que aparecen en la Biblia ya están reflejados en las tablillas sumerias. Por ejemplo, el diluvio universal, o incluso la propia creación del hombre, pues con esa misma simbología o esos mismos parámetros ya estaban reflejados también en esas escrituras sumerias. Así que no sé cuál sería el primero, pero desde luego, así, si tuviera que elegir uno, me quedaría con la epopeya de Gilgamesh. Bueno, hablemos de fiestas. Lo que parece cierto es que decías antes que las fiestas han existido desde siempre, por dos razones, por razones astronómicas y por razones de cultivo. Ha habido un montón de ellas y cada uno ha tenido sus santos, pero en lo que nos atañe más a nuestra civilización, llega la Iglesia y se apropia de todas las fiestas. Donde había una fiesta a un rito pagano, monta una virgen o un santo, ¿no? De casi todas. Hay una fiesta que no se ha podido apropiar, que son los carnavales. Ah. Los carnavales se resisten a ser catequizados. Porque es verdad, como tú dices, casi todas las fiestas de origen pagano, que eran fiestas religiosas, no lo olvidemos, pero no eran cristianas. Entonces, cuando el cristianismo se impone como religión oficial a partir de la época de Constantino, a partir del siglo IV después de Cristo, pues bueno, pues se van solapando. En algunos casos se suprimen, en otros casos es imposible suprimir porque está muy arraigada en el pueblo. Por ejemplo, el culto al Sol Invictus y el culto a Mitra, y entonces se convierte en las Navidades. Entonces se le hace
nacer a Jesús un 25 de diciembre a sabiendas de que es imposible que hubiera nacido un 25 de diciembre. Pero claro, como un 25 de diciembre es cuando nacían todos los dioses solares, los dioses redentores, los dioses salvadores, pues Cristo tenía que nacer también en esa fecha, ¿no? Pero ¿cómo nos mienten tanto con eso? ¿Cómo nos han mentido tanto? Bueno, yo no sé si es mentira. Bueno, la mentira siempre ha estado a lo largo de la historia. Cuando analizas cualquier acontecimiento histórico, incluso los más recientes, ¿no? Fíjate, el asesinato de John F. Kennedy, la cantidad de mentiras que nos han dicho, ya no te digo en el atentado de las Torres Gemelas del 11S. Es decir, la mentira es una constante, sobre todo de aquellos que quieren manejar la información y por lo tanto el poder. Lo que pasa es que hay veces que esa mentira es deliberada, es decir, deliberada para conseguir unos fines no muy claros, y otras veces es la mentira por parte de la ignorancia, es decir, porque no se sabía mucho más y se pensaba que eso era lo correcto. Y ese es el gran problema en el que nos debatimos cuando entramos en el origen de muchas de estas fiestas. Prácticamente todas se intentan cristianizar, a veces se consigue de una forma radical y rápida, y otras veces no tanto, ya digo. Una de las que todavía se mantiene con ese pozo herético y pagano son nuestros carnavales. Las fiestas, estamos hablando de nuestra cultura solamente. Sí. ¿Las fiestas más importantes para ti, cuáles son? De nuestra cultura, dices. Sí. Hombre, las hay muy importantes, sobre todo porque tienen que ver con ese tipo de ciclos solares que te comentaba. Por ejemplo, la noche de San Juan. La noche de San Juan es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque se da no exactamente en el solsticio de verano, como sabes, que sería más el 21 de junio, pero bueno, más o menos coincidiría con esa etapa, donde coincidía también en épocas pretéritas con determinadas faenas agrícolas y con determinados ritos agrarios que servían un poco para festejar, ¿no?, ese final de ciclo y el inicio de otro. Como además da la casualidad de que, no la casualidad, se da el fenómeno astronómico de que a partir de ahí el sol va a ir menguando poco a poco, es decir, estamos hablando de la noche de San Juan como la noche más corta. ¿Por qué? Porque el día gana plenitud, gana la batalla a la oscuridad, a diferencia del solsticio de invierno, donde ocurriría todo lo contrario, sería la noche más larga. Bueno, pues lo que se intentaba era vivificar el sol con las hogueras, saltando la hoguera, con todo el sistema y sentido profiláctico y supersticioso que tiene. Entonces, la noche de San Juan, en todas las culturas, siempre ha tenido ese carácter. De hecho, se le dedica a San Juan Bautista, no a San Juan Evangelista, como mucha gente cree, sino a San Juan Bautista, por esa connotación que tiene con las aguas. Porque en la noche de San Juan hay tres elementos fundamentales que se aunan, que es las aguas, la cantidad de ritos acuáticos que hay alrededor de la noche de San Juan, los ritos vegetales y, por supuesto, el elemento fuego. Bueno, pues para mí sería una de las fundamentales. La otra, la de final de un año natural, la noche de San Silvestre, la que un poco finaliza o está en parte de ese ciclo navideño. Pues también era la noche de las brujas, igual que pasa con la noche de Valpurgis o como pasa con la noche de Halloween. Todas ellas son fiestas muy importantes porque así han sido consideradas por distintas culturas. Entonces, cuando una fiesta hay unanimidad en considerar que es trascendente, que es fundamental para el devenir de un pueblo, entonces eso es lo que nos está poniendo sobre la pista de que esa fiesta tiene algo más que un trasfondo histórico, tiene un trasfondo mágico, un trasfondo sagrado, y eso es lo que le hace pervivir a lo largo del tiempo. Te iba a preguntar eso, las fiestas están enraizadas en nuestro inconsciente, más allá de meramente divertirse, descansar, hay eso, un aspecto mágico fundamental. Claro. Sí, hay muchas fiestas que sí, por ejemplo, ya sabes que también hay fiestas de origen político, entonces, bueno, pues tampoco tienen más trascendencia que lo emotivo. Las fiestas del Día de la Independencia de muchos países, pues bueno, tienen ese componente emotivo y por lo tanto, pues hay gente que se emociona. El famoso 4 de julio de los norteamericanos, que tanto nos lo meten, ¿no?, por los oídos y las orejas, bueno, pues para ellos tiene una trascendencia tremenda, igual que su Día de Acción de Gracias. Sin embargo, para nosotros ni fu ni fa. Pero luego sí que hay otras fiestas que trascienden fronteras. La Semana Santa, por ejemplo, todos los países cristianos como tal, pues la Semana Santa para ellos lo viven, lo sienten, cada uno a su modo, ¿no? Cada uno a su manera de entender estas fiestas. Sin embargo, discúlpame, Cristo no murió en esas fechas, Cristo no resucitó, claro, cuando dicen, es decir, no tiene nada que ver lo que se celebra con lo que realmente ocurrió. No, exactamente. O sea, cuando hablamos un poco de estas fiestas que tienen que ver directamente con la Virgen o con la pasión y muerte de Jesucristo, una cosa es la realidad, es decir, una cosa es la historia y otra cosa es la celebración de esas fiestas. Se sabe que son fiestas convencionales para
acallar o camuflar determinados ritos paganos que se hacían en aquellas épocas. Pero eso se sabe, es decir, nadie puede demostrar que el 15 de agosto sea la fecha de la Asunción de la Virgen, pero sin embargo estamos celebrando el 15 de agosto la Asunción de la Virgen, o el 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen, tampoco hay constancia de que sea así. O cuando celebramos, por ejemplo, la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que son los padres de la Virgen. Bueno, pues es que los padres no aparecen en ningún evangelio canónico, aparecen en los evangelios apócrifos, y sin embargo hemos aceptado esa paternidad como algo real. Es decir, que si nos vamos a este tipo de elementos, una cosa es las creencias y otra cosa es la historia. Lo que pasa es que de vez en cuando se conjugan las dos porque así interesaba para el pueblo y así interesaba para la jerarquía eclesiástica y también para la jerarquía política, que nos lo hemos tragado. No estamos celebrando cada año los Santos Inocentes, y sin embargo los Santos Inocentes se sabe que esa matanza nunca pudo haber tenido lugar. Y todavía seguimos celebrando los Santos Inocentes. El 28 de diciembre para nosotros y, sin embargo, el 1 de abril para el mundo anglosajón. Bueno, pues a la hora de la verdad es una válvula de escape, pero sin embargo no tiene ningún sustento histórico. Preguntas que nos llegan, tenemos un montón de ellas. Yo pido disculpas que no vamos a poder sacarlas todas. Nos preguntan que por qué se celebra la fiesta el domingo cuando en la Biblia lo que se dice es que se respete el sábado, no el domingo. ¿Por qué ese cambio? No, porque ten en cuenta que la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, su raíz es judía. Es decir, estamos hablando de que el cristianismo es como una escisión del judaísmo. Entonces, los primeros cristianos, su celebración, como eran judíos ellos también, en principio, antes de que se empiecen a extinguir y se denominen cristianos, lo hacían los sábados, el Sabbat, que para ellos era la fiesta, no lo olvidemos. Los primeros cristianos eran judíos, Jesús era judío. Entonces, a partir de ahí es cuando cuando empiezan a ser perseguidos, cuando empiezan ya a tener una identidad como cristianos, ellos ya buscan ese domingo como la fiesta cuando se celebraba también lo del sol invicto, ¿no? Esa fiesta dedicada a ese sol pagano o a ese dios pagano, pero que en definitiva significaba lo mismo desde un punto de vista simbólico, ¿no? Y entonces llega un momento a partir del siglo IV, siglo V, que ya se empiezan a celebrar las ceremonias litúrgicas un domingo. ¿Para qué? Para diferenciarlas de los judíos, que son los sábados, y para diferenciarlas de los musulmanes, que son los viernes. Nos queda muy poquito tiempo y tengo que preguntarte por una fiesta que dentro de poco va a haber a final de este mes. La fiesta de... Tú la has llamado Halloween, qué poco me gusta llamarlo así a mí. No, hombre, claro, yo no lo llamo Halloween, es la fiesta de todos los santos, que es la fiesta nuestra. Lo que pasa es que la de Halloween es un poco la marca comercial que nos ha llegado. Es una fiesta anglosajona, es una fiesta celta, es una fiesta que tiene que ver con el Samaín, es una fiesta que termina un ciclo y empieza otro, porque el 1 de noviembre es cuando empezaba realmente el año nuevo para los celtas. Y realmente es una fiesta de los muertos, es cierto, es una fiesta de los difuntos. Sin embargo, cuando se cristianiza, se hace mal. Se hace mal, fíjate, porque nosotros el día 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos, es decir, todos los santos anónimos que no han sido canonizados porque no tenemos datos históricos, y sin embargo el día 2 de noviembre es el Día de los Difuntos, cuando realmente tenía que haber sido al revés, porque el 1 de noviembre siempre en todas las culturas, desde los etruscos hasta los romanos y también los celtas, como no, era el Día de los Muertos, el día en que tú te podías poner en conexión con el mundo invisible, con el mundo de ultratumba. Y sin embargo, cuando se cristianiza, ya te digo, ya hay varios casos, pero sobre todo es en 1475 con Sixto IV, es cuando se establece Urbi et Orbi, esta fiesta de todos los santos, y se establece es el 1 de noviembre, cuando realmente el 1 de noviembre sería el Día de los Difuntos, por asimilación al día de Halloween, que es la fiesta anglosajona por antonomasia. Pero dices que era una fiesta de raíz celta, ¿no? Sí, la raíz celta, el Samaín, el famoso Samaín. Ya sabes que los celtas tenían 4 fiestas principales, que por cierto no coincidían ni con los solsticios ni con los equinoccios. Todas las 4 fiestas principales de los celtas son 40 días después de los solsticios y de los equinoccios. ¿Por qué? Porque era su forma de celebrarlo, es decir, ellos tenían una serie de ciclos que no correspondían a estos ciclos astronómicos que acabamos de decir. Ellos tenían sus implicaciones, es decir, por ejemplo, una de las importantes también para ellos, había 2 importantes dentro de las 4, ¿no? Que una es la que se celebraba el 1 de febrero, que era a Brigitte, a Imbol, es decir, la fiesta de la luz, que luego se cristianiza como la fiesta de la Candelaria. Y después estaba esta fiesta, la del 1 de noviembre, que es cuando empezaba realmente su año solar. Las dos tienen que ver con esa connotación solar, pero también con esa connotación del ultramundo. Por eso se hacían fiestas en honor a sus dioses, pero con fuegos, con flores, con bailes, con música. Es decir, intentando elevar la vibración e intentar ponerse en contacto con sus seres queridos, pero con aquellos que estaban vivos y con aquellos que habían muerto. Bueno, pues esas fiestas, que luego se utilizaron para hacer los aquelarres mayores dentro del calendario brujeril,
Bueno, pues son fiestas que no coinciden con los solsticios y los equinoccios, que es bueno aclararlo para que sepan cuándo se celebraban realmente las fiestas celtas. 3 minutos nos quedan. Quizá las dos fiestas más importantes las has nombrado, una de ellas sea esta que dices y la otra la noche de San Juan, porque tiene ese carácter absolutamente mágico que enraiza con nosotros y que nos da la posibilidad, como pasa, dice en la noche de San Juan, que puedes ver el mundo del más allá, el mundo de los gnomos, de las hadas, de todos esos seres que tú muy bien conoces. Bueno, la verdad es que cuando se habla de la noche de San Juan dice que es la noche hermosa, la noche en la que todo puede pasar, la noche en la que las plantas adquieren virtud y la noche propicia para cualquier ritual. Hay rituales de adivinación, hay rituales profilácticos, hay rituales de fertilidad, el famoso baño de las 9 olas, por ejemplo, de la playa de la Lanzada en Pontevedra, es uno de ellos. En San Pedro Manrique se pasa el fuego, las brasas, ¿no? Y yo lo he visto a nada, prácticamente a 3 metros de distancia, cómo no se queman las plantas de los pies, los mozos y las mozas de San Pedro Manrique, en Soria. Es decir, es una noche donde pasan cosas raras, cosas prodigiosas. Noches en donde aparece o desaparecen personas, como así queda acreditado un poco por la historia, ¿Sí? Y hay varios casos. De hecho, el hombre pez de Liérganes desaparece una víspera del día de San Juan. Es decir, hay cosas muy extrañas alrededor de esta noche. ¿Por qué es tan mágica? Sencillamente porque nosotros la hemos hecho mágica, pero también porque se dan una serie de fenómenos atmosféricos, astronómicos, que propicia que las flores, que las plantas, que el agua, que el rocío tenga esa virtud que pregonan los refranes, que pregonan nuestras tradiciones. Bueno, pues cada uno que lo compruebe y si al final para él es salutífero, bienvenida sea la noche de San Juan. Si te tuvieras que quedar con alguna fiesta, ¿con cuál te quedarías? ¿Y qué fiesta recomendarías que fuéramos a ver en España de todas esas que has visto, que conoces, que sientes que ocurren cosas? Hay muchas fiestas, fíjate, claro, depende un poco. La de San Pedro Manrique yo la recomiendo por lo insólita que es, ¿no? No deja de ser en julio. Se hace en la noche de San Juan. Sí, la noche de San Juan, la de San Pedro Manrique, que es el paso de las brasas en esta pequeña localidad soriana, y desde luego la recomiendo porque es lo más insólito, es de los pocos lugares en el mundo donde se hace algo así, ¿no? Y donde se puede acreditar que no se queman. Luego otras, hombre, por el fervor, por la psicosis casi a veces que se genera, incluso por la angustia que puede generar también, es la fiesta del Rocío, ¿no? Te iba a decir ahora mismo. Claro, la del Rocío es que trasciende algo más que una fiesta religiosa, es algo más que una advocación mariana. La gente lo vive, lo siente, incluso se muere casi por estar allí en esos momentos. Por lo tanto, se dan todo tipo de situaciones. Llegas desde el misticismo hasta la catarsis. Entonces, eso en muy pocas fiestas se puede ver, ¿no? Y si hablamos de Semana Santa, pues recomiendo otra dentro de las Semanas Santas, ortodoxas, religiosas, piadosas, que existen a lo largo y ancho de España. Pues hay una que es heterodoxa, que es un poco herética, y es la que se hace en León, un jueves santo, todos los jueves santos, que es el entierro de Genarín, que se rememora el recuerdo de Genarín, que era un borrachuzo de principios del siglo XX, histórico, pellejero, que acudía de taberna en taberna esa noche del jueves santo, de lupanar en lupanar, hasta que al final muere atropellado mientras hacía sus necesidades por el primer camión de la basura que hubo en León, que se llamaba La Bonifacia. Entonces sus acólitos, sus amigos, crearon una especie de cofradía para rememorar un poco el último recorrido, el último vía crucis que hizo Genarín. Y bueno, todavía, lógicamente con la prohibición que hubo durante el franquismo, todavía se sigue rememorando, y si alguien quiere acudir a una Semana Santa, a un vía crucis totalmente herético, heterodoxo, etílico, pues que vaya a León, y que a la vez que en otras calles están los pasos oficiales y parsimoniosos de la Gran Semana Santa de León, pues se pueden encontrar con las calles más aledañas, pues con esta otra procesión donde van haciendo sus paradas y dándose unos buenos lingotazos de orujo. Tres y 24, 2 y 24 en las Islas Canarias. Desgraciadamente, Jesús, tenemos que concluir esta parte del programa. Una delicia y un placer estar contigo. Espero que regreses. El Espacio en Blanco también es tuyo cuando quieras. Muchas gracias. Que tienes tu programa y ha sido un placer. El placer, sabes que también ha sido mío. Muchas gracias. Espero volver a verte. Gracias. Y seguimos con el concurso 900-137-137 en nuestro teléfono. Está muy tranquilo ahora, por si quieren aprovechar para participar en este sorteo. 900-137-137. Y ahora en los próximos minutos tenemos una cita con un papa mago. Este es el siguiente tema del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España.
vamos a seguir transitando por la historia. Esa introducción nos hablaba de un papa increíble y nos vamos a hablar con Miguel Ruiz Montañez. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. La que has liado, Miguel. Estás en todos los sitios con tu libro. Pues sí, la verdad es que estoy muy contento que el Papa Mago esté presente prácticamente en toda España con una posición bastante importante. ¿Lo has visto cómo están? Yo lo veo, sales a la calle en todos los carteles de los autobuses, por todos lados el Papa Mago. Sí, así he estado. La verdad es que Madrid está toda empapelada y el resto de España también. Cómo me alegro. Además, es decir que no solamente has escrito el Papa Mago, sino que escribiste La tumba de Colón y has tenido la suerte de vivir en República Dominicana. ¿Das clases allí? Sí, doy clases en la Universidad de Santo Domingo, un país al que realmente me tiene enamorado, no ya las playas, ¿verdad? Seguro todos los oyentes recuerdan la República Dominicana por Punta Cana, Bávaro. Yo siempre recomiendo ir a la capital, sí, porque Santo Domingo es una ciudad increíble, la ciudad primada de América. Ese malecón y la tumba de Colón, ¿que estaba o no estaba allí? Bueno, pues ese es un buen debate que sirvió de base para mi primera novela. Yo creo que el esqueleto de Colón está repartido, está entre Sevilla y Santo Domingo por razones históricas. Ya. Bueno, te pillaremos en otro momento, si acaso, para hablar de Colón. Queremos hablar del Papa Mago. El Papa Mago se sitúa alrededor de en torno al año 1000, que era un tiempo en el que pasaban montones de cosas. La gente estaba viviendo con la cuestión del apocalipsis y decían que iba a llegar el fin del mundo y casi llega, ¿no? Así es, realmente el Apocalipsis lo decía, el año 1000 era el último de la humanidad, llegaría el diablo, atacaría la tierra, habría una gran guerra. Bueno, realmente todo un escenario increíble e irrepetible para por lo menos para atemorizar a los europeos del año 999. Y en ese entorno pasaron cosas realmente misteriosas que a mí, pues bueno, yo pensé, y así es, pues me dieron base para hacer una novela de misterio, lo que a mí me gusta escribir. Ya. ¿Por qué crees que a la gente le interesa tanto la historia últimamente? Esa historia pasada, sobre todo. Bueno, yo creo que al público, al lector español, lo que le interesa es una novela de misterio basada en hechos reales, si puede ser, con una componente de leyenda también significativa, pero de manera que la novela te atrape desde la primera página, se te pegue a las manos y de alguna manera te haga pasar muy buenos momentos. Y cuando la has terminado de leer, dices, vaya, qué bien me lo he pasado, y además aprendido de este hombre, de esta situación o de este momento histórico. Y yo creo que ese es un género que se está vendiendo y va a dar mucho que hablar en los próximos años. Es lo bonito de leer, aprender también, aunque sean novelas. Dime una cosa, el año 1000 decía que casi llega el fin del mundo porque hubo una peste que asoló más de media Europa, ¿verdad? Así es, y no solo eso, sino que además se vieron extraños cometas en el cielo, monstruos marinos que se acercaban a las costas, lobos que atacaban poblaciones. Realmente pasaron cosas muy misteriosas, con un contenido realmente esperpéntico. Ya los Apocalipsis, la Iglesia Católica estaba preparada incluso para la segunda venida de Cristo, algo así como el fin de la civilización. Realmente, bueno, pasaron hechos escalofriantes que bueno, no, al final no pasó nada, como ocurrió ya en el efecto 2000, pero lo que sí es cierto, ese escenario, ese momento puntual de la Europa conocida, pues es bajo mi punto de vista, un escenario perfecto para ese tipo de novelas. Miguel, era un tiempo tremendo, y cuando uno hace un esfuerzo de imaginación, un tiempo en el que había mucha incultura, en el que la Iglesia o muy pocos poderes fácticos controlaban toda la sociedad y toda la gente, ¿verdad? Así es, la Iglesia tenía pues una importancia tremenda. Los reyezuelos feudales ya estaban campando a sus anchas. En ese momento, justo cuando parecía que el mundo se acababa, pues apareció el Papa Silvestre, un señor sin igual, realmente un personaje muy significativo, un erudito que, bueno, de una forma u otra vino a transformar totalmente la sociedad de la época. Este es un personaje que nace en Francia, fue el primer Papa francés, ¿verdad? Muy conocido allí, efectivamente, como todos sabemos, nuestro vecino país, Francia, ama mucho todo lo suyo, y allí el Papa Silvestre es muy conocido, es realmente un personaje muy significativo porque fue el primer Papa francés. También se le llamó el Papa Mago, el Papa Matemático, el Papa del fin del milenio, muchos nombres para una misma persona. En definitiva, Silvestre II, de verdad, francamente, pues un papa sin igual. Ahora nos vas a contar algo más del asunto. Estuvo en Barcelona con los condes de Barcelona y luego viajó hacia Roma y ahí estuvo con el conde de... Bueno, estuvo con Borrell, con el conde Borrell, fue realmente quien le rescató. Él iba a casarse con la hija del conde Legarda, entonces pues él lo descubre en un momento dado cuidando un rebaño de ovejas,
mirando las estrellas, le hace unas preguntas y ve que realmente era entonces era un joven de una inteligencia importante. A partir de ahí lo introduce en un monasterio donde estaba la cultura de entonces, y cuando ya no podía aprender más en ese monasterio de Francia, lo trae precisamente para Cataluña, al monasterio de Ripoll. Y allí es donde Silvestre, el Papa Mago, adquiere una cantidad importante de secretos, muchos de ellos aprendidos de los árabes. Todo esto fue antes de ser Papa, que sucedió exactamente en el año 999, un año muy simbólico. Un personaje que sabe de matemáticas, de astronomía, astrología creo que era, pero también se le tachaba o se le acusaba de nigromante. ¿Era mago? ¿Había aprendido las artes de la magia? Bueno, yo creo sobre todo que una persona tan inteligente, que importa los números árabes, casi reinventa el cero, descubre máquinas increíbles, las construye 5 siglos antes que Leonardo da Vinci. Bueno, yo creo que una persona de ese calibre no podía ser tan inteligente, tan sabio, si no era con la ayuda del diablo. Por lo tanto, nada más morir, le acusan de pactar con el diablo y de practicar la nigromancia. Algo increíble para un papa. Sí, eso no lo sabía. Es decir, que tú crees que una persona que había llegado tan lejos con esa serie de inventos es porque había pactado con el diablo. Y es lo que se creía en la historia. Así es, y de hecho otros abades y otras personas de muy altas capas de la jerarquía eclesiástica, nada más morir, inician un ataque descabellado contra este papa, porque quizá porque eran incapaces de entender cómo una persona ligada al trono de Pedro había podido llegar a tan altas cotas de las matemáticas, de la geometría o de la astrología. Realmente eso era imposible, para aquel momento era imposible si no era, pues evidentemente, con la ayuda del maligno. ¿Y tú qué crees? ¿Que había pactado o que no había pactado? Bueno, yo creo ante todo que era una persona de una inteligencia muy por encima de su época. Un papa muy curioso porque no escribía de temas religiosos, nunca hablaba de teología, sin embargo escribía tratados de geometría, de matemáticas. Francamente, pues es un papa totalmente muy poquito al uso, ¿no? Lo que sí es cierto, parece cierto, Miguel, independientemente de que hubiera no pactado con el diablo, es que fue un personaje que cambió la historia y todo su entorno, ¿verdad? Así es, le tocó vivir un momento realmente convulso, increíble, ese final del milenio, con todas las teorías apocalípticas, y justo en ese momento es cuando él llega a una serie de avances que hacen cambiar la historia de la humanidad prácticamente, como por ejemplo esa introducción de los numerales arábigos en la cultura occidental, esa reinvención del número cero, el descubrimiento de máquinas que harían palidecer al propio Leonardo da Vinci. Evidentemente una persona que tiene, pues bajo mi punto de vista, muchos ingredientes como para hacer una buena novela de misterio. Esos son los datos, el entorno histórico en el que se fija esta novela El Papa Negro. No vamos a contar nada más, Miguel, que lean el libro. Bueno, pues yo estaría contentísimo si los oyentes de Radio Nacional pues tienen a bien leer mi novela, El Papa Mago. Creo que no va a defraudar a nadie. Es una novela trepidante, dinámica, rápida, y al mismo tiempo nos va a descubrir una etapa realmente apasionante de la historia de la humanidad. Ese primer fin del milenio, ese primer fin del mundo descubierto en este libro, El Papa Mago, de Miguel Ruiz Montañez. Muchas gracias, ha sido un placer estar contigo. Gracias a ti, Miguel. Te emplazo para hablar de la tumba de Colón, de República Dominicana, sus secretos, de la vecina Haití, que seguro que conoces, y otro montón de temas que me encantará. A tu disposición y al de todos tus oyentes. Un fuerte abrazo, Miguel. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Y 39, 2 y 39 en las Islas Canarias. El Espacio en Blanco continúa en directo aquí en Radio Nacional de España. Hoy tratando temas de la historia. Hablábamos de ese Papa Mago. Nos vamos al tema de las profecías. Un asunto que nos preocupa sobre todo por lo que puede tener de aviso para la humanidad y de actualidad en este momento. Y entre todos los cuervos proféticos, quizá uno de los más interesantes sea el de los Hopi.
Ahí les dejamos con un resumen de lo que contaban esos indios de las praderas de Norteamérica. Y recordar que sigue nuestro concurso, 900-137-137 es nuestro teléfono, por si quieren participar para esos 5 libros que regalamos, Fiestas Sagradas, por si quieren participar en el concurso. Los Hopi son un pueblo amerindio descendiente de las antiguas tribus que habitaron Mesoamérica. Su historia se emparenta en la lejanía de los tiempos con la de los mayas. En la actualidad, los Hopi viven en un pequeño grupo de poblados autónomos en el noroeste de Arizona. Estos asentamientos, en los que se conservó la cultura Hopi, mucho después del dominio español y europeo, han sido objeto de intensos estudios por parte de muchos antropólogos. Las costumbres de los Hopi se adentran en lo más profundo de la prehistoria. Entre sus ceremonias religiosas más notables están los misterios Kachina de la fertilidad, los rituales de solsticio de verano y de invierno, en los que adoran al sol y al fuego, y su famosa danza de la serpiente. Cada 20 de agosto, miles de visitantes se acercan a presenciar esta espectacular danza de invocación de la lluvia. Los Hopi se transmiten de generación en generación una serie de profecías sobrecogedoras que anuncian el futuro de nuestro planeta. Las llaman las profecías de la Tierra y narran la creación de 4 mundos. Entraran en erupción, arrojando rocas volcánicas por toda la región. Las erupciones provocaron también la efusión de gases que se extendieron sobre la Tierra y mataron a todos aquellos que no se habían escondido en su refugio, todo el tiempo que el Creador les había prescrito. Segundo mundo. Una vez terminada la depuración, salieron de nuevo y repoblaron la Tierra. Era el segundo mundo. Sus habitantes vivieron en él más tiempo que en el primero, pero volvieron a perder su equilibrio. Creyeron que ya conocían todas las respuestas y dejaron de escuchar al espíritu. El Creador consideró que había llegado el momento de una nueva purificación. Esta vez se pidió a los guardias espirituales que protegían a los polos norte y sur que abandonaran sus puestos y dejasen que la Tierra girara libremente. Y la Tierra giró libremente. Fue un cambio polar. Los vendavales azotaron el planeta y vastos campos de hielo se extendieron sobre él. Fue una depuración muy intensa. A partir de ese momento, la asimilación de conocimiento resultaría Homer Hopi. El que se trasladó al este fue llamado el verdadero hermano blanco. Los relatos Hopi dan cuenta de 3 mundos diferentes antes del actual. El primer mundo fue destruido por el fuego, dato corroborado por el periodo de actividad volcánica que asoló Arizona. Sucedió hace 250.000 años y dejó huellas irrefutables. El segundo mundo fue destruido por el hielo, lo que coincide con la terrible glaciación que descendió hasta Arizona hace alrededor de 100.000 años. En cuanto al tercer mundo, fue destruido por el agua, lo que corresponde al diluvio que asoló Arizona hace unos 12.000 años, con motivo de la fusión del hielo al finalizar el periodo glacial precedente. Cuarto mundo. La cuarta depuración se produciría de 2 maneras. En la primera, intervendrían los 4 elementos. Asistiríamos a grandes inundaciones en muchos lugares, los vientos más intensos que hubiésemos visto jamás, temblores de tierra y erupciones volcánicas. Veríamos cómo la tierra, el agua, el fuego y el aire participan en el proceso de depuración. La otra forma en que se llevaría a cabo la depuración tendría como protagonista a un pueblo de piel rojiza. Un día llegaría a esta tierra y la conquistarían. Se advirtió a los Hopi que si esto sucedía,
No debían salir de sus casas porque habría una sustancia en el aire que los mataría. Se dijo a los Hopi que después de la purificación, los supervivientes quizá conservarían la misma religión que tenían. O tal vez buscaran una nueva. O incluso podrían haber evolucionado hasta tal punto que ya no necesitarían religión alguna. Desde que el hombre blanco viniera a esta tierra, solo había el hombre indio. El indio se dio cuenta que donde quiera que fuera, se veía enfrentado a algún enemigo. Le pidió al Gran Espíritu que le ayudara. Tú nos has dado muchas cosas, padre, dijo el indio al Gran Espíritu. Pero no podemos pescar como el oso, ni cazar como la pantera. Danos alguna cosa que nos permita sobrevivir entre nuestros enemigos. ¿Magia? Magia, ¿no? El poder. Poder. Elegiré uno entre vosotros, dijo el Gran Espíritu, y se lo enseñaré a él. Él será muy especial. Así que los indios esperaron a que se les hiciera saber quién era el elegido. Hasta que un día, un joven valiente llamado Perro Caminante se encontró al borde de un precipicio cara a cara con una pantera hambrienta. Perro Caminante fue consciente de que iba a morir. Cerró sus ojos con fuerza invocando al Gran Espíritu. Y cuando la pantera iba a saltar, Perro Caminante desapareció. La pantera saltó hacia el precipicio donde encontró la muerte. Momentos más tarde, Perro Caminante reapareció. Y así ha sido todo desde entonces. Un elegido es dado a conocer y se le da la oportunidad de aprender cómo usar el poder. Vaya. Creí que eso me ha sucedido a mí. ¿Desaparecí de dentro del baúl? ¿Soy yo un elegido, John? Me temo que sí. ¿Significa eso que tengo el poder? Ya lo tienes, Eric. Pero no sabes cómo usarlo. ¿Cómo puedo aprender? Para aprender cómo usar el poder, antes debes convertirte en un hombre sabio. Debes aprender de un elegido. John, ¿es usted un elegido? Minutos nos quedan más o menos para terminar esta primera edición del Espacio en Blanco. Recuerden que mañana tenemos una segunda de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, con 2 apasionantes horas de misterio también, contándoles un montón de cosas. Pero ahora, antes de terminar, los ganadores, Paz, llamas, un montón de llamadas que seguimos teniendo, afortunadamente. Pues afortunadamente, claro que sí, seguimos compartiendo todas estas llamadas. Tenemos la posibilidad de conocer muchísimas historias y conocer también la alegría y el cariño que nos transmiten los oyentes a través de sus voces. Y bueno, aunque algunos nos aseguran que a la segunda hora a lo mejor les pillamos un poquito traspuestos, ¿no? Pero siempre recordamos que los programas van a estar disponibles en nuestra página web www.espacioenblanco.es o si no, en el podcast de Radio Nacional de España. Vamos, Miguel, con los ganadores de estos 5 libros que hemos sorteado a lo largo del programa: Fiestas Sagradas, mitos y ritos de los festejos religiosos y populares, de nuestro amigo Jesús Callejo. Pues bien, los ganadores son, atentos, Casiano Alcolea, de Ciudad Real,
Amalia Martínez, de Almería, Daniel García, de Las Palmas, Lucía Valdivia, de Valencia y Serafín Alfaro, de Málaga. A todos ellos, enhorabuena, muchísimas gracias por participar y nada, y en breve nos pondremos en contacto con ellos para que nos den las direcciones y podamos enviar los libros. Las gracias a todos los que han llamado y que estén tranquilos porque habrá muchos más concursos en el Espacio en Blanco. Queremos premiarles por estar ahí. Más informaciones que nos cuentan los siguientes, muy breve. Muy breve. Como te cuento, Miguel, son muchas historias las que recogemos. Ha llamado una mujer que se llama Isabel Wall, de Huelva, y decía, llamo no para participar en el concurso, que también, ya que hago la llamada. Llamo, dice, para deciros que estoy fascinada y dar la enhorabuena a Jesús Callejo por esa recopilación de tantísimos datos, de tantísimas fiestas de nuestro país. Dice, estoy emocionadísima. Y ya, yo le he dicho, Isabel Wall, de Huelva, digo, ¿cómo puede ser? Dice, pues nada, dice algo muy sencillo. Dice, tengo 69 años, mi padre era inglés, vino a las minas de Río Tinto y se enamoró de una andaluza, dice, y el resultado soy yo. Maravillosa, Isabel. Bueno, te ha gustado la historia, ¿eh? Me ha encantado, me ha encantado. Vamos también con muchísimos emails, claro, es una de las vías más rápidas para contactar con nosotros, y nos comentan pues muchísimas cosas, ¿no? Dice, le escucho desde hace 20 años y nunca me he atrevido a ponerme en contacto con usted. Dice, si lo hago ahora es porque estoy atravesando un mal momento, y nos cuenta, bueno, pues un poquito algunos detalles de lo que le pasa a esta amiga nuestra que se llama Raquel. Bueno, no vamos a dar muchos más detalles sobre este email, ya le he contestado a ella, o sea que fenomenal. Y hay gente que se quiere poner en contacto, por ejemplo, con el Manuel Carballal, pasaremos ese contacto. Efectivamente. Con el Padre Fortea también. Con el Padre Fortea, sí, porque estamos recogiendo también todos los mensajes que nos dejan en el contestador. Y Miguel, un minuto. Venga, un minuto, menos. Y esto ya es por nuestros compañeros de informativos esperando ya. Dice, nos echan. Por parte del equipo, dice, mira, nos escribe nuestro amigo Luis, dice, lo primero de todo, dice, quiero daros las gracias, dice, a Paz y a Rosa, dice, porque sois las que dais el toque humano al programa. Dice, porque además de unas voces preciosas, al trato que dais a las llamadas, dice, y a los emails de los oyentes, dice, es lo que más hace cantera y nos convierte en familia. Dice, Miguel, dice, déjala salir más. Dice, a Quique Balari, dice, decirle que Espacio en Blanco es diferente a todos los demás programas de misterio, dice, que tienen en la radio hoy en día. Dice, es en gran medida gracias a la estupenda selección musical. Claro, por eso este es un detalle que teníamos que dar a última hora, Miguel. Por eso está en el equipo. Gracias, que sigan insistiendo. Habrá más concursos mañana, un montón de ellos. Y nos vamos, llegan nuestras compañeras de los servicios informativos. No olviden la cita de mañana de 2 a 4. Les vamos a contar increíbles casos de casas encantadas y además un montón de cosas que dicen que encontraron los astronautas cuando llegaron a la Luna. No se lo pierdan, que serán 2 horas apasionantes aquí en Radio Nacional de España. Disfruten, cuídense y déjenos un hueco. Mañana estaremos aquí.